Muy buenas noches con todos los participantes. Prodigy les da la bienvenida a sus Viernes Pro, presentándoles en esta oportunidad el Masterclass Diseña tu espacio con la diseñadora de interiores e historiadora de arte Erika Ruiz Barriga. Para tener una buena dinámica de charla, les solicitamos a los participantes levantar la mano y o dejar sus consultas en el chat para el momento en el que el expositor pueda absolverlas. Mantener su micrófono cerrado durante la exposición. Al finalizar la masterclass, tendremos 15 minutos de rueda de preguntas y consultas adicionales a ser respondidas por el expositor. A continuación, le presentamos a Erika Ruiz Barriga, quien es diseñadora de interiores e historiadora de arte, dedicada a la creación de espacios multifuncionales y confortables. Erika se desempeña como docente de la carrera de diseño de interiores en diversos institutos del medio como Toulouse-Lautrec, Sensico, IDAT, Cibertec. Enseña temas como estilos y tendencias en la decoración, historia del arte, fundamentos visuales, ergonomía, diseño de muebles, entre otros. Asimismo, ha trabajado como diseñadora de muebles en empresas como Arquitecma, Ferreiros Atelier, Decoempresa. Se desempeñó como diseñadora adjunta en Interiorismo Marga. Participó en Casacor como parte del equipo de Margarita Bracamonte. Participó en Expodeco 2015 y 2016 con un emprendimiento grupal llamado Antoni Gaudí, con la propuesta de muebles multifunción para espacios pequeños. Trabaja como diseñadora freelance en el proyecto Erika Ruiz Inart Deco Perú desde el 2006, donde realiza curaduría y comentarios en exposiciones de arte, asesorías de organización de espacios, decoración, optimización de espacios, remodelaciones y diseño de muebles, así como cursos personalizados dirigidos al diseño de interiores. Demos la bienvenida a Erika y demos pase al inicio de esta masterclass. Tal como están. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar por aquí y bueno, con la temática en esta oportunidad relacionada a diseña tu propio espacio y brindar un poco algunos tips y cosas que puedan serles de utilidad para tener espacios de trabajo en casa, ¿no? Que ahora en este momento los necesitamos un montón. Vamos a ver en esta oportunidad más o menos cómo es el trabajo que realizamos nosotros los diseñadores para poder concretar una propuesta de diseño. Muchas veces las personas solamente piensan que se trata de ver ideas en internet, en elegir un color y ponerlo porque les gusta, en tener de repente solamente una mesa y una silla X sin pensar mucho en las consecuencias de los mobiliarios o de la ubicación. Y comenzamos a crear en nuestra casa espacios Frankenstein, en realidad que no, pues que no cumplan de repente con todas las, con todo lo que debería de tener un espacio para poder ser funcional y confortable. Todo esto va bajo la premisa de que nosotros como diseñadores lo que buscamos es eso. Punto número 1, la funcionabilidad, y punto número 2, la confortabilidad. Y dentro de ese término de confortable se incluye el tema del estilo. Estamos ahorita en un contexto muy interesante porque pues justamente la nueva normalidad está obligando que todos estemos trabajando desde casa o que estudiemos desde casa, ¿no? Y que por este motivo se comienzan a crear nuevas necesidades, ¿no? Pásalo. Se van a crear nuevas necesidades y uno podría pensar de que de repente esta imagen nos habla de cómo debería ser un espacio de trabajo en casa, que lo pensamos de repente como un espacio relajado y que bueno, tienes tu mesa, tu computadora, estás súper tranquilo, ¿no? Que de repente pues puedes estar así en pantuflas, en pijama todo el día frente a la computadora, así con tranquilidad y ponerte a trabajar. Como si en realidad trabajáramos solo 2 o 3 horas, pero esta es nuestra realidad, ¿verdad? Muchas veces tenemos que compartir el espacio con los hijos, los primos, los sobrinos, con la mascota y compartir ahora con mayor, de repente, ímpetu, la vida familiar con la vida
de trabajo, pues, ¿no? Y entonces, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. En forma general, cuando nosotros vamos a diseñar un espacio, debemos de tomar en cuenta unos principios básicos que rigen para todo tipo de espacio. Punto número 1, la iluminación. Sea artificial o natural, es una cosa que tenemos que tener siempre en cuenta, tenerla en la cabeza al momento de querer distribuir un espacio, comprar mobiliario, decorarlo, lo que sea. Tenemos que pensar en iluminación. Punto 2, la ubicación. ¿Dónde vamos a colocar cada elemento? En tercer lugar puede ir el color, o incluso yo pondría el color al último. ¿Ok? Porque como mencionábamos, lo que nos importa primero es la función, o sea, el espacio debe funcionar. Y luego vamos con los temas decorativos y los agregados que se le puedan hacer. Entonces, iluminación natural y artificial, porque sin luz no hacemos nada. Una buena ubicación, buscar lo más idóneo para nosotros, que sea práctico y funcional. Aquí entra tallar orden y limpieza, que sea fácil de limpiar, que sea fácil de ordenar, etc. Y aquí entra también otro ítem que luego lo menciono, que es el de la depuración. Es necesario elegir el mobiliario adecuado, ¿no? Y luego ya de todo esto, el color, que puede ser el complemento para que todo el espacio sea un espacio cómodo y agradable, que eso es lo que todos buscamos. Muy aparte de si es la sala, el comedor, la cocina, el dormitorio o un espacio de trabajo, siempre se va a buscar que sea cómodo y agradable. Pero nosotros no solamente usamos estos items, o sea, ¿qué pasa si yo les digo eso? Busquen una buena iluminación, busquen que sea cómodo y confortable, elijan los mobiliarios que sean más confortables, más adecuados para ustedes, y los dejo así. Son los items que normalmente encontramos en la revista. Una revista de decoración nos dice eso, ¿no? Tiene que ser iluminado, que tiene que ser claro, que esto, que lo otro. Pero ¿qué pasa? Que lo primero que tenemos que hacer nosotros es diagnosticar nuestro espacio. Y para diagnosticar nuestro espacio, esto es una cosa que todos los diseñadores hacemos, es buscar cuáles son las necesidades específicas. Yo no voy a tener las mismas necesidades que ustedes, porque nuestras condiciones no son las mismas. Pueden haber personas que tengan de repente 4 hijos y que compartan el mismo espacio para todos. Alguien que es soltero, soltera, pues lo mismo. No es lo mismo, no va a ser lo mismo si es hombre o mujer. También depende del espacio con el que cuenta, ¿no? Puede ser realmente una chica soltera que vive en un departamento de 70 metros cuadrados y puede ser una familia de 4 o 5 personas que viven en un departamento de 70 metros cuadrados. Entonces las necesidades van a ser muy diferentes. No van a contar con el mismo espacio, no van a tener los mismos muebles y definitivamente la casa pues ya no va a ser lo mismo porque existen 4 o 5 personas que tienen gustos diferentes, funcionalidades diferentes y ahí donde se complica un poco la cosa. Entonces, estas son herramientas que nos sirven como guía para poder realizar una propuesta de diseño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer una lista de necesidades específicas. ¿Cómo es eso de la lista de necesidades específicas? Tengo que yo sentarme, ponerme frente a un papel y decir qué necesito. Luego de que creo la lista de necesidades, tengo que hacer otra lista que es la de las cosas que uso y que tendría que tener a mano. Archivadores, específicamente cuadernos, revistas, no sé, lapiceros o solo la computadora, depende del tipo de trabajo que ustedes tengan. Van a hacer su lista de cosas, pueden ser muchas o pueden ser muy pocas. Otra lista que tenemos que hacer de las cosas que tengo y que no quiero tener a la vista en el momento de trabajar. ¿Ok? Otra lista es la de colores y texturas que odio. Porque a veces nos olvidamos de eso y por pensar en que necesito algo que funcione, por ejemplo, no sé, un teclado, por decir, y de repente no lo encuentro más que en un rojo estridente. Y como necesito el teclado lo compro, pero yo tengo que tener en cuenta cuáles son los colores que no soporto ver, porque de repente yo odio el rojo y cada vez que vea ese teclado rojo no voy a querer trabajar. No sé si me dejo entender. Entonces, esa es un poco la idea. Otra cosa es la lista de muebles que yo pienso que necesito. O sea, por ejemplo, ¿no? Mi mesa de computadora, mi silla, una repisa, y de repente es todo lo que necesito. Otros dirán, no, yo necesito 2 mesas
yo necesito 4 sillas, necesito más cosas porque hago otro tipo de cosas aquí. Entonces, cada uno tiene que hacer la lista de lo que requiere. Y entonces, después que estén hecho ustedes su lista, ¿ok? Quiero que vean, retroceda un poquito, por favor. Anterior. Ahí. Ok, después que han hecho sus listas, ahí pasa la siguiente, vamos a nosotros a depurar, ¿ok? Depurar la zona que hemos elegido para nuestro trabajo o incluso depurar de manera general. Vamos a comenzar a hacer limpieza, esa es una recomendación que se les hace antes de hacer cualquier tipo de propuesta de diseño y demás, eliminando lo que no debería estar en el espacio de trabajo o el espacio de dormitorio o lo que sea que estemos diseñando, en este caso el espacio de trabajo. Lo tenemos que eliminar, desaparecer y comenzar a ordenarlo. ¿Ven la diferencia entre uno y otro? ¿No? Lo que se quiere es un espacio que esté ordenado, porque el desorden crea caos y eso crea ansiedad, eleva el cortisol y por más bonito que esté decorado en la esquina, el espacio, pues no vamos a ser capaces de trabajar. Pasa a la siguiente. Lo mismo, mucho más si es que este espacio está abierto y a la vista de todos, ¿no? Imagínense ahí la comparación, por ejemplo, la silla, en el primer caso es una silla simple de madera y los muebles son muy sencillos, pero el orden hace la diferencia. Mientras que en el otro caso es el mismo espacio, pero fíjense que la silla es mucho más bonita, mucho más decorada, pero el desorden hace que yo me olvide totalmente de la decoración que pueda tener la silla o el espacio que lo rodea, ¿no? Así que el orden cambia mucho el aspecto y ayuda a concentrarnos, a centrarnos y a tener un mejor espacio de trabajo. Así que por ahí, ese es un primer tip, una primera cosa que tenemos que tomar en cuenta. Conseguir orden. Y la única manera de conseguir orden es depurando lo que está de más. Hablando de la ubicación y la iluminación, vamos a empezar. Según la necesidad que hayamos nosotros encontrado en nuestra lista, es que vamos a determinar la ubicación. Por ejemplo, si ustedes dicen que el espacio, ustedes van a hacer muchas videoconferencias porque son profesores o lo que sea, pues no les conviene tener el espacio de trabajo en la sala. Sobre todo si tienen familia, porque de hecho no van a ser los únicos que van a tener ese tipo de videoconferencia. Entonces, en ese caso es buscar un espacio que sea más cerrado, que se pueda de alguna manera aislar. Si es que tiene que ser en un dormitorio, pues tendrá que ser en el dormitorio. Buscar la manera de que esto se pueda manejar dentro del espacio de dormitorio. A pesar de que dentro de las recomendaciones se dice siempre que no debe estar en el dormitorio, hay maneras de hacerlo para que no sea una molestia. ¿De acuerdo? Entonces, según la necesidad, vamos nosotros a determinar la ubicación adecuada para nuestro espacio de trabajo. Si no necesitamos interrupciones y demás, puede estar en un pasadizo, puede estar en la sala, en el costado del comedor, etc. Pero no se recomienda que esté ni en el comedor en sí, ni en la cocina, porque son dos espacios calientes, de mucha actividad. Todo el mundo siempre está ahí. Entonces no se recomienda. ¿De acuerdo? Bien, las recomendaciones básicas, que debe estar cerca a una ventana para tener buena iluminación natural y también que deba tener una buena iluminación artificial. O sea, no debemos descuidar ninguno de los dos aspectos. Ahora, bueno, si no tenemos una ventana cerca, no nos queda de otra más que tener solo iluminación artificial. No debería estar en un dormitorio, pero hay excepciones, como lo acabo de mencionar. Otra cosa es que es mejor que esté en un espacio abierto y ventilado a que esté en un espacio cerrado. Así que por eso muchas veces se ubican en pasadizos o en espacios cerca a la sala. Se recomienda que hayan plantas, pero yo les recomendaría mayormente cactus si es que utilizan computadora, porque los cactus absorben las ondas electromagnéticas de la computadora. Los pobres cactus se van a poner feitos y los van a tener que cambiar, pero mejor ellos a ustedes, la verdad. Y aparte, el hecho de tener elementos verdes siempre ayuda mucho a relajar la vista, ¿no? No al desorden. Y otra cosa, recomendable siempre tener algún elemento que sea de textura de madera y algún elemento de textura de madera porque ayuda como a relajar y a dar buena energía. Sea de madera natural o de textura, ayuda mucho. Y otra cosa, si podemos agregar un elemento de cristal o algo de superficie brillante, nos va a ayudar también al tema de la productividad. Entonces son como unos tips así que podemos tomar en cuenta para
para colocarlo en nuestro rincón de trabajo. Más o menos la idea de que esté cerca a la ventana, pues es que se ubique de esta manera, de preferencia de un costado, puede estar, si no, frente a el escritorio, como en el primer caso, de costado es lo más recomendable, en ambos casos, dejando siempre superficies de trabajo lo más limpias posibles, ¿no? Manteniendo cierto orden en el espacio de trabajo. Y lo que no se recomienda para nada es que la ventana venga por detrás de la persona, porque si es que estamos en esta situación, pues va a haber un rebote de luz. No sé si les habrá pasado, que a veces, incluso cuando hay un foco encendido que está detrás de la computadora y todo, pues es un poco fastidioso porque no podemos trabajar bien, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso. Acá, bueno, en esta imagen están viendo el personaje está con los pies en la arena. Esa es una idea que algunos tenían de que si vas a trabajar desde casa, pues el tener los pies sobre la arena o sobre pasto o césped artificial hace que sientas una extrema relajación y te puedes concentrar mucho mejor, ¿no? Bueno, no sé qué tan factible sea tener esto en casa, realmente dentro de decoración no lo recomiendo, pero está interesante como teoría. La recomendación, tener plantas. Yo, como les mencionaba, prefiero que sean cactus, sobre todo si van a estar en la habitación y demás. Si van a estar en un espacio que no es el dormitorio, no hay ningún problema en tener plantas de preferencia que no sean florales, que sean plantas verdes. Como vamos a estar cerca a la ventana, entonces no hay ningún problema con ello. Las plantas de por sí relajan muchísimo. El observar naturaleza relaja mucho. Así que es altamente recomendable. La madera ayuda mucho a la calidez, a que se sienta un espacio más light, se puede decir, pero también depende de la necesidad que ustedes tengan, porque si lo que necesitan es un espacio de full concentración, pues no les va a convenir para nada tener elementos de madera, al contrario, les convendría tener, como en el otro caso que está ahí al costado, una superficie totalmente blanca, si es posible brillante, porque eso va a ayudarles como un lienzo en blanco para poder tener temas de creatividad, para concentrarse. El blanco ayuda muchísimo para la concentración, así que me estoy adelantando un poquito con eso, pero esa es la idea. Cuando se hace en espacios de dormitorio, la ubicación del escritorio, por ejemplo, si tenemos, como en este caso, un pequeño escritorio que está como al costado de la cama prácticamente, se puede dar esto solamente si ustedes no utilizan demasiado esta área de trabajo. O sea, por ejemplo, si solo lo van a utilizar para revisar el correo, revisar una cosita, terminar de hacer una diapositiva, terminar de hacer algún trabajo, algo que ya está medio avanzado y que solo necesita retoques, pues tener esto no está mal porque lo vamos a hacer y luego nos vamos a ir a descansar o lo vamos a revisar por la mañana y luego nada más. Pero si es para trabajo constante, si vamos a trabajar el día a día de esta forma, no es recomendable, primero porque tienes un espacio muy pequeño de superficie de trabajo, tampoco tienes mucha área para colocar elementos como libros o cosas que necesites posiblemente, entonces falta el lugar de almacenamiento. La iluminación tampoco es la más adecuada, ¿ok? Porque ahí tienes al costado la cama con la cabecera y además ver la cama con las texturas, con los colores y pensar en la cobija y todo eso, pues te va a dar ganas de dormir en lugar de ponerte a trabajar. Así que no es recomendable tenerlo así. Si es necesario, en casos muy concretos se puede, ¿ok? Ahora, podemos tener de repente esa disposición del espacio de trabajo en el dormitorio siempre y cuando hagamos de cuenta que el dormitorio desaparece, como en el primer caso, por ejemplo, la cama casi ni parece cama, no tiene cabecera, tiene cojines y como es una cama de una plaza, tranquilamente podría también usarse como una especie de sofá o espacio para sentarse. Entonces, prácticamente este lugar es un estudio más que un dormitorio y en ese caso, pues lo puedes manejar tranquilamente así. Puedes tener al costado el escritorio que sirve en la noche como mesa de noche, los estantes y bueno, cuando quieres descansar usas la cama como cama y nada más. Y en el día pues lo tendrías que mantener súper ordenado, tendido, ¿no? Y sin que se note realmente un cubrecama o algo que tenga que ver con dormitorio. Este tipo de disposición está muy bien cuando las personas son prácticas y piensan más en la función que en la decoración y van sobre todo con el tema de un estilo así muy pulcro, hacia el medio minimalista, muy limpio, no les va a funcionar muy bien.
Y en el otro caso que está al costado, como pueden ver, ya es un espacio más decorado y demás, pero el escritorio no está exactamente al costado de la cama, sino que le da a la espalda de alguna manera. En este caso, se puede manejar ya como un dormitorio con espacio de trabajo adosado. Es como crear dos espacios en una misma habitación. Es un truquito. Entonces, hacer la disposición del escritorio de manera que tú no estés mirando de reojo la cama, sino que esté detrás tuyo. Entonces, en el momento que estás trabajando, tú te concentras en el trabajo, estás usando la computadora y te olvidas de que estás en el dormitorio. Esa es un poco la intención. Además, ahí se está incluyendo el color blanco justo en la zona de trabajo, ¿no? Y el escritorio es en madera, como para darle un contraste entre creatividad y relajación. Otra opción también es usar delimitación de espacios por texturas y colores, como en este caso. En el primero, que tenemos justo el área de trabajo delimitada con un fondo de contraste en gris oscuro. El gris también ayuda mucho a la concentración y en contraste con la madera crea calidez, sobre todo ese tono de gris que si notan es un gris medio hacia un marrón, tiene algo de rojo. Y el espacio de la cama tampoco es que se note tanto que es dormitorio, si lo miran bien, ¿no? Las texturas me están delimitando el área de descanso, pero a simple vista esto se cambia de posición una manta y las cosas y es simplemente un espacio para sentarse, ¿no? Entonces, ahí está funcionando de manera similar que en las imágenes anteriores. Y en la siguiente tenemos nuevamente la sensación de dos espacios en uno, porque el área de trabajo está con un fondo blanco y tiene un gris clarito que delimita el área de descanso. Nuevamente lo mismo, la idea de que tenga buena iluminación, sea natural o artificial en ambos casos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, habitaciones en donde prácticamente el escritorio está integrado con los demás muebles de la casa, ¿no? Con lo de la habitación en este caso, y tienen muy buena iluminación natural e iluminación artificial, que es el punto clave. Como ven, prima mucho o maderas claras o el blanco. Como decía, la otra ubicación que se puede dar es en pasadizos, que en este caso es cuando no se requiere de mucha privacidad porque no van a tener videollamadas, videoconferencias o más que todo es el trabajo de ustedes. Entonces se pueden hacer este tipo de despachos o espacios de trabajo integrados y pueden llevar parte de la decoración de la casa, de manera que uno un simple vistazo pues ve todo igual, ¿no? Y no se nota o percibe de que realmente es un espacio de trabajo, ¿no? Salvo por la computadora o algún otro elemento que puede estar visible. El otro punto que tenemos que tomar en cuenta son los muebles. Ahora, para poder trabajar, ustedes saben que se habla mucho del mobiliario. En oficinas pues hay sillones especiales y una serie de cosas. Pero en la casa no tenemos eso, ¿no? Muchas veces tenemos solo una silla, que es la silla de comedor, que la llevamos de todos lados y la utilizamos como silla para trabajar. Y esto, bueno, no es lo correcto, porque hay una serie de pautas que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo cuando trabajamos con computadora. Entonces, por ejemplo, quiero que fijen en la primera imagen. Está este joven que está sentado en una silla ergonómica, porque es una silla que se amolda a la espalda, que permite tener las rodillas y toda la posición a 90 grados, respaldar apoyado, los brazos a 90 grados, para el teclado, el mouse, en la altura del monitor, fíjense que le ha puesto una base para elevar el monitor y que el monitor se encuentre justo el borde superior a la altura de los ojos. Esa es una de las guías que tenemos que tomar en cuenta. Y entonces esto es muy personal, este tema de cómo colocar la computadora, porque va a depender de quién lo use, no va a ser igual para el papá o para los hijos, dependiendo de las edades, no va a ser igual para hombres o mujeres, dependiendo de la altura, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que siempre observar, cómo es que yo me siento cómodo o cómoda frente a la computadora, ¿ok? Acá también hay casos, como ven acá en la otra imagen, de espacios de trabajo parados.
¿Qué pasa? Que cuando las personas trabajan muchas horas frente a la computadora, caso de diseñadores gráficos, diseñadores web o personas que tienen que estar por cualquier cosa frente a la computadora 8 horas del día o más, bueno, que se busca que haya un cambio de movimiento, ¿no? Y por eso ahorita hay una teoría acerca del tema de ergonomía que les voy a mencionar y que de repente pueden tomar en cuenta, ¿no? En el caso de posturas, por ejemplo, para sentarse, aquí les voy a decir algo técnico a tomar en cuenta, que la mayoría de la gente no lo toma en cuenta y tienen muchos problemas. Si se fijan en la primera imagen, el chico está sentado y la espalda la tiene totalmente curva hacia la mesa. ¿Por qué? Porque está usando un banquito que es muy alto con referencia a la mesa. Este es un dato que tienen que tomar en cuenta. La distancia que debe haber entre el tablero, la altura del tablero y el asiento, justo en el espacio donde se sienta, todo ese espacio que debe de quedar libre son 30 centímetros. Entonces, si ustedes tienen una silla que mide 40 centímetros, la mesa debe de medir 70 centímetros. Si ustedes tienen una silla que mide 45 centímetros, la mesa debe medir 75. Y si su silla mide 50 de altura, la mesa debe medir 80. Entonces muchas veces pasa que usamos la mesa de comedor que mide 80 con una silla de escritorio que mide 45. Entonces tenemos los brazos muy arriba. O al revés, tenemos una mesa de 70 y usamos un banquito que mide 50. Entonces nos quedan solo 20 centímetros y eso nos da malas posturas. Por eso la importancia de las sillas de oficina que permiten hacer elevación del asiento, movilidad del respaldar y todo ese tema de cosas, ¿no? Como se ve en el segundo caso, que ya está utilizando una silla que se puede acomodar. Y esta es otra opción que está poniéndose, bueno, no de moda, pero se está tomando en cuenta mucho para, sobre todo personas que trabajan muchísimas horas frente a una computadora o en un escritorio, porque las posturas, si seamos realistas, la gente se pone justo como el primer caso, cuando tienes la silla ergonómica, para poder trabajar, no te apoyas hacia atrás porque te alejas de la pantalla, siempre tiendes a acercarte más. Entonces, todos esos puntos rojos son puntos de dolor, de tensión, que a la larga te van a desarrollar dolor crónico y van a tener de repente, por ejemplo, dolor de ciática, el lumbar, de cervical, cuello, brazos, ¿no? Y después uno termina con migrañas y cansado, adolorido, y no sabe por qué. Entonces, este tipo de silla que está apareciendo acá, que estoy mostrando, esta se conoce como la silla ergonómica tipo yoga, porque te da una postura como si estuvieras arrodillada. Y sé que se ve rara, ¿ok? Muchos no la conocen, pero es realmente cómoda y sobre todo recomendable si es que quieres mantener esa postura erguida. Esa postura erguida te la va a dejar sí o sí, así tú no quieras estar derecho, vas a estar derecho por la posición de la silla, te obliga a estar en esa postura y hace que se relaje justamente el nervio ciático, si es que tienes problemas de dolor, y también la zona lumbar, se relaja, porque más bien fortalece los músculos de esta zona, te obliga a trabajarlos y mantienes la postura erguida. Entonces, es una silla que además ahora las hacen incluso prácticas, ahí se ve que está colgadita, por ejemplo, o sea, ustedes pueden tener una silla como esta y esconderla en un rincón, y la pliegan cuando la van a utilizar, ¿no? Es una silla que se recomienda mucho cuando se va a tener trabajo prolongado, sobre todo en personas que tienen bastante problemas de lumbalgia o de repente ciática. Esta es una cosa a tomar en cuenta. Y bueno, las muchas otras formas de presentación de la silla ergonómica con respaldar, que hay personas que quieren el respaldar porque les gusta estirarse cuando ya no están trabajando o lo quieren usar ya como temas de relajación. Y incluso está la otra silla que es en realidad un punto de apoyo para trabajar de pie. Que esto lo utilizan mucho, sobre todo en espacios donde trabajas con computadoras y estás 10 horas frente a una computadora, ¿no? Debería de ser, por ejemplo, ese primer modelo de silla, una silla que utilicen en los centros comerciales, las cajeras. Con este tipo de silla estaría mucho más cómodas y les dolerían menos las piernas, porque tienen un apoyo de todas maneras, ¿no? El peso no va a las piernas, sino que se apoya en la parte de la zona de la cadera.
Bueno, estas son recomendaciones que se pueden pensar si es que queremos tener algo que nos ayude al momento de trabajar, ¿no? En donde sea, en casa o en donde sea. Y bueno, esto ya es una cosa medio estrambótica que encontré por ahí que me pareció interesante, pero por darles una idea de que podemos nosotros incluso mandar a hacer cosas que estén a nuestra medida. De repente no necesitamos un escritorio porque no hacemos más que cosas en la computadora. Nada más, solo trabajamos con la bendita computadora. Pues entonces podemos mandar a hacer o adaptar algo a nuestras necesidades, ¿no? Como en esta, que es una ergo integrada y que como ven ahí tiene pues esta serie de palancas y cosas, se parece un poco a la CIA de Hopkins, que era el científico, ¿no? De la teoría del todo, poquito así. Pero es como para que tengan una idea de que en realidad nuestra necesidad es la que va a crear el elemento para ser utilizado, ¿no? Y no al revés. No es que nosotros usemos lo que hay, sino que busquemos algo que se acomode a nuestra necesidad. Otro mueble que también se podría pensar, sobre todo para espacios pequeños, espacios integrados, son las mesas plegables. Los hay de diferentes maneras y sobre todo cuando esto se puede utilizar cuando no trabajamos 12 horas, 8 horas, ¿no? Sino que es un promedio de 4 o 5 horas de repente en el día, que necesitamos un espacio de concentración para poner la computadora, la laptop y tener los elementos necesarios a mano. Elementos como estos, o para estudios, de repente justo quiero conectarme, estudiar y estudio solamente 5 horas, pues algo como esto me puede venir bien y lo puedo adosar a cualquier esquina de mi dormitorio, de repente la sala, en algún rinconcito, para poder trabajar en ese momento. Otra opción, que es cuando necesitamos privacidad de nuestro espacio, pero no queremos adosar el escritorio dentro del dormitorio, pues es crear una cama escritorio, que ya las hay a medidas y todo, y bueno, se pueden mandar a hacer y demás. Y nada, que te permiten tener incluso la computadora sin necesidad de desarmarla ni nada, la laptop, lo que sea. No le pasa absolutamente nada, como se puede ver ahí en las imágenes. Trabajas en el día todo, después llega la hora de descansar y lo único que haces es bajar la cama, descansas y al día siguiente levantas y sigues con tu oficina, tu espacio de estudio, tu espacio de trabajo y pues utilizas la misma área, ¿no? No necesitas tener una habitación extra para tener el espacio de trabajo adecuado. Otras opciones, bueno, la primera, ahí está lo mismo de la cama escritorio, que está adosada como un closet o algo. Los otros dos casos son como estanterías en realidad que se utilizan como espacio de trabajo, ¿ok? Que también funciona. Incluso acá, por ejemplo, en el del centro se ve la silla, que es una silla Z, que se pliega totalmente y se puede colgar en un rinconcito del costado de la repisa, ¿no? Y queda como algo un poco decorativo, incluso como un cuadro, ¿no? Y entonces te da la opción, eso es cuando no utilizas muchas horas estos espacios de trabajo, pero que necesitas eventualmente utilizarlos. Entonces, eso es lo que tenemos primero que nosotros definir, por eso la lista de necesidades. ¿Cuántas horas de trabajo yo estoy necesitando tener en casa para poder, según eso, definir el tipo de mobiliario que es más adecuado para mí? Otras formas en que podemos tener espacios de trabajo un poco escondidos es que sea, por ejemplo, una consola o un revistero, de repente como en el segundo caso, que a la vez se convierte después en una suerte de escritorio con cajones. ¿Ok? Tanto en uno como en otro, pues se desliza la superficie y tenemos un área de trabajo que podemos utilizar. Esto también es algo que se hizo en algún momento, es un diseño de una mesa que sale, ¿no? De ese espacio. Es también un espacio de centro de entretenimiento y después termina así, totalmente cerrado, ¿no? La altura a la que se colocó la estantería y la mesa y todo, pues era la adecuada para usarla con estos sillones, ese sillón que ven ahí que son los de Saga que venden, ¿no? De sillas también. Tienen una altura de 40 y entonces la mesa se tuvo que instalar a 70 para que pueda ser utilizada con estas sillas, porque estas sillas o estos silloncitos eran parte de la decoración de este espacio de sala estar, ¿no? Ahora, hablando de los colores, digamos que la última parte o la última etapa que siempre debemos considerar al momento de diseñar estos espacios o de adaptarlos de repente ya a un espacio que tenemos es el color y el estilo. En el caso del color, tomar en cuenta la psicología del color, que más adelante ahí les indico algunas cositas básicas.
Hay colores que nos van a dar relajación, concentración y todo lo demás. Hay colores que nos van a dar concentración, nos van a ayudar, nos van a relajar. Tomar en cuenta, por ejemplo, que, como les había comentado desde el inicio, el color blanco nos va a llevar hacia la creatividad y a la productividad, pero también el color negro. Pintar una pared de negro en un espacio de trabajo también es un acierto. Un espacio blanco, por ejemplo, lo que va a hacer es que la luz que ingrese, que de repente puede ser poca, se remarque, sea mucho más potente en el espacio. Y si a esto añadimos muebles blancos, pues hacemos que el lugar en sí sea un lienzo en blanco. Al ser un lienzo en blanco va a ayudar a la creatividad porque no hay distractores. Esto es muy recomendable para diseñadores, para personas que son creadores de contenido y demás, porque entonces no tienen elementos que los distraen, ¿no? Colores y cosas así como que pueden ser distractores. El gris busca seriedad, estabilidad y concentración. Es muy adecuado para espacios que requieren concentración y estabilidad emocional. O sea, hacen de que una persona se sienta estable emocionalmente, pero recomendable que estén acompañados de verdes, como plantas, por ejemplo, para poder crear un poco de equilibrio. Colores pasteles también van a tener como que la misma idea del blanco. Entonces, si no queremos blanco en el espacio porque nos parece muy muerto de repente, o muy vacío, podemos usar colores pasteles. Y si queremos un espacio cálido, podemos usar tonos marrones, beige, tonos más hacia el amarillo. Si queremos darle toques de color, podríamos usar naranjas o de repente rosas, tonos de ese tipo, sobre todo naranjas o amarillos, porque lo que ocasiona los naranjas y los amarillos es que podamos como despertar un poquito para poder salirnos de repente del tema de productividad o algo así. Aunque yo realmente no lo recomiendo utilizar dentro de casa porque son colores muy fuertes, por eso acá no lo he puesto, pero si están en una oficina o si estuvieran en un espacio que es un espacio de oficina dentro de casa, una habitación, sí es recomendable utilizar un color de acento que pueda ser un tono que vaya con rojo, con naranja o con amarillo, ¿no? Para contrarrestar. Hablando de estilos, hay tres estilos que se están usando mucho. Depende mucho del usuario, depende del gusto personal, depende de la casa, pero hay tres estilos que se están utilizando mucho y son el minimalismo, el industrial y el nórdico, básicamente. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos un ejemplo de cada uno. En el minimalismo vamos a tener colores neutros, líneas, ¿ok? Y casi siempre van a estar como que los espacios de guardar elementos con puertas o cerrados, ¿no? Y eso nos ocasiona un espacio bastante limpio, nos da la sensación de limpieza. En el caso del industrial, que es el que está en el centro, va a primar algún elemento metálico, pero normalmente es un metal negro. Y el color negro o los tonos tipo pizarra también van a ayudar a resaltar un poco ese contraste con madera clara. Y es una combinación muy interesante que da calidez, y el tono negro también de alguna forma nos crea como un vacío y nos lleva hacia la productividad, porque no tenemos ningún elemento más. Y en el último caso también el nórdico, que tiene esta mezcla de madera clara con blanco, ¿no? Que tiene, la única diferencia con el minimalismo es que tiene líneas rectas también, pero también cosas curvas, como de repente esquinas redondeadas o ese modelo de silla que está tan de moda, que tiene las patitas alargadas y demás. Entonces con eso le podemos dar un pequeño toque decorativo al espacio. Estos son algunos ejemplos en donde se puede ver sobre todo el caso del estilo nórdico, que es algo que se está usando muchísimo. Lo acompañan bastante con tonos pasteles. Siendo realistas, hay que ver qué es lo que tenemos en casa, porque no se trata solo de tener un rincón así como este y de repente el resto de la casa lo tenemos súper clásico. Entonces hay que ser realistas con lo que hay en casa, qué es lo que podemos utilizar en el rincón de trabajo y elegir el color que vaya acorde con todos los elementos de casa, ¿no? Pero estos son como ejemplos libres. En el primer caso, por ejemplo, la mesa es más clásica, pero la han pintado de blanco para que encaje dentro de la decoración, y en otros casos podría ser al revés, que si tuvieran una mesa de madera, pues entonces el espacio lo pueden pintar de un tono beige, un color de repente moca, muy bajito, capuchino, para no hacer contraste con los tonos de la madera, ¿no?
Esto es nuevamente medio nórdico, medio también rústico, porque vemos aquí como una reutilización, como haciendo uso de un caballete como escritorio, que es una cosa que está en tendencia, se está usando mucho, siempre incluyendo algunas plantas y demás que ayudan bastante a crear ambiente en el espacio de trabajo. Más ejemplos aquí, un tanto minimalistas. Como ven, el color blanco casi siempre es lo que más se utiliza, o los tonos pasteles. Algunas personas necesitan llenar los espacios con cosas personales. Realmente yo no lo recomiendo porque está dicho de que cada vez que estén trabajando, por ejemplo en el primer caso, en la computadora y alcen la mirada, pues van a quedarse mirando su cuadrito y van a perder sus 15 minutos mirando y observando sus lucecitas y todos los elementos que tienes en la pared, y después cuando te das cuenta pasó media hora, 40 minutos y no avanzaste nada de lo que estabas haciendo. Entonces no es recomendable realmente en el rincón de trabajo tener esto, pero sí puede ser elementos que acompañen el entorno, o sea, que estén detrás tuyo o a un costado. No lo recomiendo de esta forma, así. Estamos saturando el espacio de trabajo y estamos anulando nuestra creatividad o productividad. Lo ideal es que podamos tener espacios así, muy limpios, lo más limpios posibles. Sé que es difícil, pero por eso el primer punto que les comentaba al inicio es la depuración. Es bueno que tomemos conciencia de lo que se necesita tener a mano y qué no, para poder eliminar de la vista lo innecesario. Bueno, creo que hasta aquí más o menos es el tema de los tips y algunas cositas que podríamos utilizar en nuestro día a día para crear estos espacios de trabajo. Y nada, si tuvieran preguntas, dudas, alguna inquietud personal, Sí, muy aquí bien. estamos. En este momento entonces abrimos micrófonos y abrimos chat para que dejen sus consultas. Pueden hacerlas libremente en vivo o dejarlas en el chat para poder absolverlas. Buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta, Erika, muy valiosa la información. Eh, Hemos visto que algunas inmobiliarias están ofreciendo espacios de trabajo para los departamentos en las unidades, pero lo que estamos viendo es que muchos de ellos están tomando el espacio del cuarto de servicio para habilitarlo como espacio de trabajo. Usualmente son espacios que están muy cerrados y muy pequeños. Ujú. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo se podría sacar máximo provecho a ese espacio? Como entendemos que no hay una luz natural en muchos de ellos, pero ¿cómo podríamos sacar ventaja de ese espacio al momento de habilitarlo para trabajar en casa? Ok, buena pregunta. Sí, es verdad, están habilitando estos espacios que eran como cuartos de servicio, que realmente en planos aparece como almacén, pero que después las inmobiliarias lo promocionan como un dormitorio de servicio o cuarto de trabajo, es verdad. Y bueno, entonces se ocasiona esto, ¿no? La forma en que podríamos hacer para aprovecharlo, primero, por ser tan pequeños y cerrados, lo que es la puerta, cambiarla por una puerta que tenga entrada de luz o vidrio, porque normalmente está cerca un patio, entonces de repente que sean puertas con una especie de mampara o algo así, para generar ingreso de luz. Lo segundo es que tenga un color muy claro en el interior, y podríamos instalar luces LED de alguna forma en el ruedo de la habitación, que tenga como una luz indirecta para tener una iluminación sin rebote en el espacio, ¿no? Porque cuando son chiquitos los espacios tenemos un solo foco y es el único punto de luz, hay mucha sombra alrededor. Entonces, para evitar eso, podemos tener esta luz principal y luz alrededor. De esa manera podríamos ayudarnos. Aparte, si tenemos muebles altos como repisas, colocar iluminación LED en la parte inferior para poder iluminar justo el área de trabajo, que es lo más importante. Y de esa forma podríamos nosotros ayudar a aprovechar estos espacios. Por aquí me preguntaron algo. Sí, Carlos me preguntaba de los colores. Cierto, no recomiendo los colores fuertes. Eso aplica también para las oficinas, sobre todo en el espacio mismo de trabajo. Pero
puedes colocar estos colores un poco fuertes como naranjas o amarillos o rojos en el entorno, donde no están los escritorios, digámoslo así, ¿no? Sino que son como las áreas comunes, porque el contraste con el blanco va a ayudarte a despertar un poco el cerebro. Ahí sí es recomendable. Espejos en espacios de trabajo. Sí se pueden utilizar espejos en los espacios de trabajo siempre y cuando sean de manera indirecta y que te ayuden además de repente a iluminar, porque si tienes un espejo frente a la ventana y tu ventana te da un balcón bonito, por ejemplo, que tienes plantas, vas a tener una buena vista cada vez que mires al espejo y además va a rebotar la luz. Pero si no tienes nada bonito que reflejar y además está muy cerca a tu espacio de trabajo en sí, a tu mesa, a las cosas que tienes, mejor no ponerlo, mejor no poner espejos. ¿Dónde Ok. recomiendas aplicar? Ok. Consulta de Cris es en cuanto al color, ¿dónde recomiendas aplicarlo? ¿En las paredes o en los accesorios? Buena pregunta. Primero, en un espacio de trabajo no es muy recomendable tener accesorios. Los accesorios tienen que ser netamente funcionales de preferencia. Y mejor en todo caso colocar el color en una pared que no sea la pared que directamente ves. Aunque eso es muy relativo, porque yo, por ejemplo, yo soy diseñadora, entonces a mí me gusta tener un espacio totalmente diáfano y blanco para poder pensar tranquilamente. Pero de repente una persona que es contadora o hace otro tipo de trabajo necesita más bien tener un distractor en la pared de enfrente, que justo da detrás de su computadora o algo, entonces puede tener un tono de color, pero que no sea tan estridente, un tono de color de repente pastel, ¿no? Que ayude a contrarrestar. Y en ese caso también podría tener de repente algún accesorio, pero uno o dos con algo de color. Entonces, hay que pensar, por eso la lista de necesidades iniciales es importantísima porque con eso nos da las pautas de lo que nosotros necesitamos. ¿Qué más me dicen? Consulta de Juan, ¿dónde se podrían encontrar las sillas ergonómicas de yoga? Ok, a ver, estas sillas no son populares aquí, es la verdad. Yo tengo una porque la mandé a hacer, pero la opción es esa, de que puedas mandarlas a hacer con algún diseñador. O la otra opción es, las encuentras en Amazon, también las mandan para acá, aunque salen un poquito más caras. O en línea, también me parece haberlo visto. Las hacen en España. En algún momento las vi en Mercado Libre también. Hay algunos que han estado haciendo algunos modelos en madera, ¿no? Pero bueno, este tipo de sillas tienen unas medidas y ángulos específicos, ¿no? Entonces buscar un poquito la información. Sí, sí se escucha. Hola Erika, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás? Tengo una pregunta Sí. sobre los espacios. Por ejemplo, yo vivo como roomie en un cuarto muy reducido, es un espacio muy chico. Mi Ya. pregunta es, ¿qué color me recomiendas al ser un espacio muy pequeño? Y también cuando, por ejemplo, yo trabajo de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, son 9 horas diarias. Ujú. Y con esa misma máquina, los fines de semana yo juego, o sea, como lo utilizo para videojuegos, pero Ya. hago por usar como que teclados con luces y mouse con luces. No sé si es recomendable o me distrae el usar esos tipos de teclados. Ah, buena pregunta. Ujú. Sí, eso sucede mucho. Ya, entiendo. Para videojuegos incluso tienen las sillas con luces y todo esto, ¿no? Sí. Em, Realmente, si tu trabajo, no sé realmente en qué trabajas, en el tema de cómputo, pero si tu trabajo en la computadora no requiere de repente mucha concentración, no habría problema en que sigas usando esos elementos, ¿no?
pero mi recomendación sería de que no los utilizaras para trabajar, ¿no? Sería mucho mejor que utilizaras de repente un teclado más convencional y un mouse más convencional para tus horas de trabajo. Aparte que eso también te va a llevar a mentalmente como estar en dos espacios en uno, porque cuando tú los fines de semana juegas, pues te relajas con tu computadora y tienes las luces y todo este tema y es más light. Pero en el momento de trabajar, en cambio, si tienes tus elementos más serios, por decirlo así, te vas a tomarlo de otra forma. Es como que te vas a la oficina o te vas al sitio de trabajo y después vas a tu casa y en tu casa te relajas, ¿no? Entonces haces un cambio de mentalidad. Nuestro cerebro es así. ¿Qué color te recomendaría yo utilizar? Me iría más hacia los tonos pasteles o grises de repente. Un tono, un gris muy claro para el espacio. Fíjate también en los elementos que tienes en tu habitación, porque no sé de qué color de materiales, qué materiales son y qué colores. De repente es madera, madera oscura, madera clara. Dependiendo de eso, elegir un tono de gris, que hay grises cálidos que tienen toques de amarillo, grises que tienen toques de rojo, grises que tienen toques de naranja. Entonces hay infinidad de tonos que podemos sacar con un gris y eso te ayudaría mucho a tener como un espacio más asentado y lo otro, pues ya como vas a tener colores y demás en el momento de relajarte, podrías tener un panel o una especie de cortina, esa es una cosa así, con alguna textura o imagen que despliegues solamente en tus momentos de ocio, por así decir. Entonces haces todo como un cambio de espacio. Y cuando estás trabajando lo pliegas y todo es en un tono más neutro, más tranquilo y te mantiene concentrado. Gracias, Erika. Tengo una consulta de Facebook. Dice, si tengo un escritorio en negro completo, las paredes blancas con poca luz, ¿se recomienda usar lámparas de luz fría o cálida en el escritorio? Siempre, siempre utilizar luces frías o neutras. Las luces cálidas no son recomendables porque el amarillo en sí es como la vela y nos lleva hacia el relax, hacia el descanso. Y si lo que queremos nosotros es concentrarnos, entonces la luz debe de ser blanca o luz neutra, que normalmente los focos LED son de luz neutra, entonces esa es la recomendación. A ver, por acá. Revisar si hay alguna consulta más. Lo que me impactó fue el cama escritorio. ¿Tienen videos? Sí, te podemos compartir algunos videos por interno al grupo Glass Noriega. ¿Alguna consulta adicional? Tenemos 3 minutos para terminar la transmisión. Erika, una última duda. Sí, dime. Sino que, por ejemplo, yo como alquilé como roomie, tenía muebles predeterminados, o sea, que ya estaban en el sitio. Uh-huh. Y tiene colores que, o sea, tiene como dos colores que no me gustan. Que es, o sea, en el mueble del escritorio tiene madera clara, pero tiene toques de verde arriba. Es como un mueble grande, Ya. no sé cómo escribirlo, pero la parte de arriba tiene verde. A mí no me gusta verde, pero debido como estamos en tiempos de cuarentena y esto de venderle el mueble y cambiarlo por otro, no se puede. ¿Cómo hago para lidiar o cómo hago para solucionar tener un color que no me agrade? Lo que podrías hacer es conseguir papel vinil autoadhesivo en color blanco, por ejemplo, y forrar justo esas zonas que no te gustan para que de alguna manera lo mimetices. Esa podría ser la opción. Incluso puede ser cualquier otro color, ¿no? Que sí te guste para que forres justamente esas zonas. O puedes utilizar también, hay papel sticker con textura que te puede servir para cubrirlo. Hay incluso con textura de madera, no son tan caros. Creo que en Comonoya o en estas tiendas así chinas venden esas cosas. Ahorita es un poco complicado, por internet se podría conseguir, quizá, eh, para colocarlo por encima, ¿no? Bueno, o papel tapiz también y forrarlo. Son opciones que te doy como para que puedas poner y quitar, ¿no? Lo de papel vinil sobre todo sería la recomendación. Vale, muchas gracias. Ok.
Sí, creo que ya estamos por concluir. No tengo ninguna más consulta pendiente. Entonces, estamos dando por concluida la charla de hoy. Agradecemos a Erika por su participación y regalarnos un poco de su tiempo y conocimientos en esta sesión de Masterclass. Asimismo, queremos agradecerles la participación de todos ustedes en la Masterclass de hoy. Esperamos les haya sido útil y enriquecedora. Comunicarles que el siguiente viernes 26 de junio tendremos la Masterclass de Transformación Digital a cargo de Aquiles Chuyuncuy, CEO de la agencia La Naranja Media Latam. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, LinkedIn como @BigProdigy y en YouTube como Prodigy Perú, en donde estaremos compartiendo el contenido de esta charla y otras, y los talleres que tenemos en el contenido. Para mayor consulta o informes pueden escribirnos al correo de contacto @biprodigy.com. Por el día de hoy les agradecemos su participación nuevamente. Muchas gracias y esperamos verlos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, Erika. Gracias a todos. Hasta otra oportunidad.